Bienvenidos de nuevo. Como lo prometido es deuda, y sé que este tema los tiene a todos con el corazón latiendo a mil, hoy nos sumergimos aún más en el fascinante, y a veces turbio, mundo del amor prohibido entre Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya. Prepárense porque hoy desenterraremos secretos que los dejarán boquiabiertos. Ya hemos hablado de la chispa innegable que irradiaba la pantalla cuando estos dos talentos turcos compartían escenas en Medcezir. Pero ¿qué más hay detrás de esos gestos, esas miradas y esa complicidad que todos pudimos ver? ¿Qué pruebas concretas existen de que este romance, que nunca llegó a la luz pública, fue algo más que un simple rumor? Comencemos por el principio, por ese momento mágico en que Aatai y Serine se encontraron en el set de Medcezir. La serie, una adaptación moderna de DOC, conquistó a la audiencia con una historia de amor juvenil, drama y superación. Pero lo que realmente encendió la llama fue la química entre los protagonistas, Yaman y Mira, interpretados magistralmente por Aatai y Serine. Desde el inicio, la conexión entre ellos fue palpable. Sus interacciones en pantalla eran tan naturales, tan llenas de emoción, que era imposible no creer en su amor. La forma en que se miraban con una mezcla de admiración, cariño y deseo, era algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Pero, ¿cómo se traducía esa química en el mundo real? Aquí es donde entran en juego los paparazzi y la prensa rosa turca. Como ya mencioné, los medios de comunicación turcos son muy persistentes y no se pierden ni una. Constantemente estaban al acecho buscando cualquier indicio de una relación romántica entre Aatai y Serine. Y como era de esperar, no tardaron en encontrar pruebas. Las primeras señales llegaron a través de fotos y vídeos tomados fuera del set. Se les vio juntos en cenas románticas, paseos por la ciudad, eventos y fiestas. En estas imágenes se les podía ver muy cercanos, compartiendo risas, gestos de cariño y miradas cómplices. Si bien no había fotos que los mostraran besándose apasionadamente, la cercanía y la intimidad eran evidentes. Uno de los momentos más comentados fue su viaje a Los Ángeles, del que ya les hablé. Las fotos que se tomaron en aquella ocasión fueron muy reveladoras. Se les veía relajados, disfrutando de la compañía del otro, tomados de la mano, abrazados y muy sonrientes. Para muchos estas fotos fueron la confirmación definitiva de su romance. Pero además de las fotos, estaban las declaraciones. Tanto Aatai como Serine, muy conscientes de la atención mediática que estaban recibiendo, fueron muy cuidadosos con lo que decían. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente su relación. Sin embargo, sus palabras, sus gestos y sus miradas hablaban por sí solos. En las entrevistas, evitaban responder directamente a las preguntas sobre su vida sentimental. Sin embargo, cuando se les preguntaba sobre el otro, siempre tenían palabras de elogio y admiración. Destacaban su talento, su profesionalismo y su calidad humana. Y sobre todo, dejaban entrever que entre ellos había algo más que una simple amistad. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron a Aatai sobre Serine, y él respondió: Serine es una persona muy especial, con un gran corazón. Es una compañera de trabajo increíble y una gran amiga. Tenemos una conexión muy fuerte, y nos entendemos muy bien. Una respuesta evasiva, pero llena de significado. Serine, por su parte, también solía referirse a Aatai con mucho cariño y respeto. Destacaba su talento actoral, su profesionalismo y su capacidad para hacerla reír. Y como Aatai, siempre dejaba la puerta abierta a la especulación. Estas respuestas ambiguas, estos juegos de palabras, alimentaban la curiosidad de sus fans y de la prensa. Se convirtió en un secreto a voces, un romance que todos sabían, pero que nadie podía confirmar. ¿Pero por qué nunca se hizo oficial este amor? ¿Por qué Aatai y Serine decidieron mantener su relación en secreto? Aquí es donde entran en juego los rumores y las especulaciones. Uno de los rumores más persistentes es que ambos tenían agendas muy apretadas, con compromisos laborales que les impedían dedicarse por completo a una relación romántica. Aatai, en particular, estaba en la cima de su carrera, con proyectos muy importantes en puerta. Serine también estaba muy solicitada, con una agenda muy apretada. Otro rumor es que la industria del entretenimiento turca es muy exigente y competitiva. Se dice que las presiones de los estudios, de los productores y de los agentes pueden ser muy fuertes. Algunos incluso especulan que existían cláusulas en sus contratos que les impedían hacer pública su relación, por temor a afectar su imagen o a generar conflictos de interés.
También se habla de la privacidad. Tanto Atai como Serinei son personas muy reservadas y celosas de su vida privada. Quizás decidieron mantener su relación en secreto para protegerla de la atención mediática y para poder disfrutar de su amor sin presiones. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su relación nunca llegó a confirmarse oficialmente. Sin embargo, eso no significa que no existiera. La química entre ellos en Medcezir fue innegable y la conexión que tenían en la vida real era evidente para todos. Después de Medcezir, sus caminos se separaron. Ambos siguieron trabajando en proyectos exitosos, y cada uno rehizo su vida sentimental. Atai tuvo relaciones con otras actrices y Serinei también tuvo sus romances. Sin embargo, la huella que dejaron juntos en la pantalla y el misterio de su secreto amor siguen presentes en la memoria de sus fans. En la actualidad, ambos han mantenido una postura de respeto mutuo. Siempre han hablado bien el uno del otro y han demostrado un cariño y una admiración genuinos. Han madurado y aunque ya no están juntos, han dejado claro que se tienen un gran aprecio. En conclusión, la historia de amor entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya es un ejemplo de cómo el amor puede ser un secreto. Un secreto que se esconde tras las cámaras, en las miradas y en los gestos, y que vive en la memoria de sus fans. Un secreto que nos recuerda que la magia y la química pueden trascender el tiempo y la distancia. Y en el mundo de la farándula turca, donde todo parece estar a la vista, donde los secretos son difíciles de guardar, la historia de Atai y Serinei es un recordatorio de que a veces el amor prefiere el misterio, la discreción y la intimidad. Así que, amigos, hemos explorado los rumores, las pruebas y las especulaciones sobre el secreto amor de Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Hemos analizado las imágenes, las declaraciones y los gestos. Hemos intentado desentrañar lo que realmente pasó entre ellos. Y aunque la verdad absoluta quizás nunca la sepamos, podemos afirmar con certeza que la chispa existió, que la química fue real, y que su historia, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del chisme turco. Recuerden, la farándula es un misterio y a veces las historias de amor más bellas son las que no se ven del todo. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí y por ver el vídeo hasta el final. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan? ¿Creen que algún día revelarán la verdad completa? ¿Cuál es su momento favorito de la serie que recuerdan con cariño? Me encanta leerlos, saber qué piensan y discutir sobre estos temas con ustedes. Y no olviden, denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con todos los fanáticos de Atai y Serinei. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Aquí siempre hay más secretos, más chismes y más diversión para ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.